noche, en Desde las Cámaras, ¿quiénes han pedido licencia para dejar el Congreso de la Unión rumbo a las elecciones de junio? Las entrevistas con Cristóbal Arias, senador con licencia para contender la gobernatura de Michoacán, y al diputado Eduardo Santillán del Congreso de la Ciudad de México. Comenzamos Desde las Cámaras. Ellos son los diputados y senadores que ya están buscando cargos de elección popular. En el Congreso Federal continuaron los movimientos estratégicos de quienes buscarán un puesto de elección popular en las elecciones del próximo 6 de junio. En solo 2 días, 2 y 3 de marzo, en San Lázaro 35 diputados solicitaron licencia para separarse de su cargo. En sesión semipresencial, el Pleno de la Cámara de Diputados concedió licencia, entre otros congresistas, a Iván Pérez Negrón, Geraldine Ponce, Mónica Almeida, Anilú Ingram, Juan Carlos Villarreal, Higinio del Toro y Mario Alberto Ramos. De esta manera, se inició con la toma de protesta de los diputados suplentes. Protesta en guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidas y bienvenidos. Pueden tomar asiento. La Cámara Alta concedió licencia también a los senadores del PRI, Claudia Anaya y Mario Zamora Gastelum, del PT, a la senadora Alejandra León, y a los senadores Rubén Rocha y Maribel Villegas, ambos de Morena. En el Senado de la República es un lugar en donde se construye la política nacional con una visión integral. Me voy del Senado cumpliendo y muy contenta porque lo hago para cumplirle a mi estado. Mientras tanto, los aspirantes a cargos de elección popular ya están realizando sus registros correspondientes ante la autoridad electoral. David Monreal hizo lo propio registrándose ante el Instituto Electoral Local para buscar la gubernatura de Zacatecas. Celebro encabezar esta coalición Juntos Haremos Historia, donde al interior de cada uno de estos institutos políticos se llevó a cabo la deliberación profunda, consciente, para poder determinar, decidir quién encabezaría los esfuerzos rumbo a la conducción social. Se reiteró por participar activamente en el proceso democrático que llevará a determinar quién será gobernador en Zacatecas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a ver la información que nos tiene nuestra especialista en temas financieros y económicos, Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Fíjate que en el periodo pasado, en la Cámara de Diputados, aprobaron una iniciativa que de hecho lleva el nombre de Iniciativa Delgado, porque el promovente fue el ex coordinador de Morena, hoy presidente de Morena, Mario Delgado. Y el intento fundamental es una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca volver a establecer el Registro Nacional de Celulares, de tal manera que la adquisición de una SIM o de un teléfono quede perfectamente identificado con el nombre y apellido de quienes lo están comprando. Esta es una vieja intención de los cuerpos de seguridad pública. No importa qué sexenio, desde la época de Zedillo se ha intentado, cuando empezaba apenas la telefonía celular, regularla. Con el paso del tiempo, hoy en México tenemos casi 110 millones de celulares y nadie sabe cuántas efectivamente tarjetas SIM existen, cómo se activan y cómo se desactivan, porque muchas de ellas las traen de otros países, ni siquiera de México. De tal manera que pareciera un poquito inútil este esfuerzo en el que podrían empeñarse recursos y sistemas en lugar de establecer una efectiva política de combate al uso ilegal de las telecomunicaciones.
Hoy por hoy la penetración en México de la telefonía celular avanza, pero todavía más del 40% de la población, inclusive en móvil, no tiene teléfonos celulares inteligentes, y una muy buena cantidad de las SIMs que se venden lo hacen a través de tiendas de conveniencia. Creo que finalmente el que se pueda regular o establecer una combinación, por ejemplo, con la compra de una SIM y al mismo tiempo una cuenta bancaria donde tengas identificado al sujeto, es más que suficiente, y no necesariamente utilizar presupuesto público para algo que por cuarta ocasión consecutiva acabaría en el bote de la basura. La delincuencia se combate con inteligencia y sobre todo con una estrategia de ciberseguridad adecuada. Y en México ni siquiera llegamos a ley de ciberseguridad. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Tenemos gran invitado que fue delegado en Álvaro Obregón, en la capital es diputado y preside importante comisión, la que administra y procura justicia y lo hace con propósitos sanos. Tiene especial interés en proteger los derechos humanos, contra la violencia a la mujer y terapias de conversión. Un gran ejemplo nos dan de lo que procura en justicia el diputado Eduardo Santillán. Y está aquí con nosotros en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Eduardo Santillán, quien es el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Qué gusto saludarte. Igualmente, nuevamente, ya sabes que eres un invitado especial de este programa. Sí, muchas gracias. Eduardo, bueno, como presidente de la Comisión de Justicia, has impulsado muchas leyes, has tenido una agenda muy completa. ¿Nos pudieras platicar sobre tu agenda como congresista de la Ciudad de México? Pues mira, sin lugar a dudas, el tema más relevante, el tema más importante ha sido toda la política de protección hacia las mujeres en la Ciudad de México. Me parece que este es uno de los ejes rectores del gobierno de la ciudad y del Congreso, y nos ha permitido pues establecer leyes tan importantes como la Ley Olimpia, que en contra de la violencia digital. Recientemente aprobamos lo que se ha conocido como la Ley Ingrid, la sanción de 2 a 6 años de prisión a todos aquellos servidores públicos que filtran imágenes, fotografías, videos de víctimas, principalmente mujeres. Aprobamos el registro de agresores sexuales en la Ciudad de México, que va a ser un elemento muy importante para que todas aquellas personas que cometen un delito en contra de una mujer, principalmente, estén en un registro. El banco de ADN, que pues además déjame decirte que ya está en la última etapa de construcción y que vamos a tener uno de los centros de ADN más importantes de América Latina y del mundo. ¿Cómo te toman una muestra de ADN? ¿Cómo la resguardan? La muestra de ADN en primera instancia va a ser, por ejemplo, de servidores públicos. Todos los cuerpos de seguridad de la ciudad, de seguridad ciudadana, los policías, va a haber una muestra de ADN, así como de determinados funcionarios públicos. Se va a tomar ADN de las escenas del crimen, que nos va a permitir sangre, semen, poder agregarlo a ese banco de ADN. Y todo computarizado como en las películas. Exactamente. Nos alcanzó el futuro, y eso va a permitir que una muestra de ADN en una escena del crimen pueda contrastarse con un banco de datos y podamos tener identidad de las personas, de los agresores sexuales. Pues ese me parece que también es un avance sustancial para la Ciudad de México. Aumentamos el feminicidio a 70 años en la ciudad. Sancionamos las agresiones y las lesiones a mujeres, de tal manera que se dio una perspectiva de género. Especialmente se agravaron las penas a las agresiones con ácido a mujeres, que también se trató de un fenómeno muy grave, un fenómeno muy lamentable. Agravamos las penas cuando las agresiones se cometen a bordo de vehículos con plataformas, específicamente Ubers o cualquier otra aplicación de movilidad, de tal suerte que pues la agenda de protección hacia las mujeres pues es uno de los temas más importantes. En las próximas semanas estaremos aprobando el hecho de que se harán imprescriptibles el delito de pederastía, así como de diversos delitos sexuales cometidos a menores de edad. También estamos estableciendo una persona acusada de pederastía o de abuso menor
no va a prescribir el delito. Podrá perseguirse durante todos los años mientras existe el delito. Así es. Entonces, pues me parece que la Ciudad de México se ha puesto a la vanguardia en la legislación de protección a las mujeres. Y pues a mí me da mucho gusto que el principal eje de acción en la Comisión de Justicia, que tengo el honor de presidir, pues ha sido en esa misma materia. Y me parece que el gran reto que tenemos es el de la violencia familiar y el de la violencia hacia las mujeres. Tenemos un ejercicio muy importante de coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Consideramos que el delito que más se comete en la Ciudad de México es el de violencia familiar y específicamente hacia mujeres y niñas, que esta pandemia incluso ha incrementado. Ha incrementado de forma muy importante y progresiva este tipo de violencia, ya que muchas mujeres que antes, o hombres que salían a trabajar, ahora permanecen en el hogar, y también el tipo de trabajo que están haciendo los niños que ya no van a la escuela, que lo están haciendo en sus casas, son víctimas de violencia, tanto de sus padres o de sus abuelos o de quien los esté cuidando en el momento en las casas. Así es, entonces todas las agresiones sexuales, el abuso sexual, las violaciones, el propio acoso en diversos ámbitos, pues son de los temas más importantes, de los temas más relevantes en la Ciudad de México, y pues vamos a seguir trabajando a favor de las mujeres. Lo que queremos es que la Ciudad de México pues sea un santuario de las mujeres, que aquí se muestre cuáles deben de ser las políticas públicas que deben de seguirse, y una sociedad que protege a sus niñas y sus mujeres es una sociedad democrática, es una sociedad con valores y una sociedad que tiene futuro. Así es, Eduardo, pues ha sido un gran impulsor de temas de la mujer aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, siguen creciendo los feminicidios, una denuncia, ya de por sí es difícil para las mujeres tomar el valor de ir a denunciar. El 80% de las denuncias que se realizan no proceden. ¿Qué es lo que está faltando para que realmente se logren cambios sustantivos a favor de la mujer? Pues en primera instancia necesitamos hacer una revisión en el marco general de las medidas de las medidas de seguridad a favor de las mujeres. A mí me parece que tenemos que avanzar, por ejemplo, en la colocación de brazaletes de seguridad a los agresores para garantizar que no haya un acercamiento del agresor a la víctima. Aprobamos una reforma fundamental que fue que no tiene que ser la víctima, no tiene que ser la mujer la que abandone el hogar. En el Congreso de la Ciudad establecimos que debe de ser el agresor quien debe de salir del hogar, no la mujer. Ese me parece que es un avance sustancial, es un avance muy importante. Se ha implementado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad la figura de las abogadas de las mujeres, de tal manera que todo el acompañamiento desde la presentación de la denuncia se haga con mujeres. Se ha abierto los mecanismos de denuncia digital, de denuncia en línea para todos los casos de violencia familiar, y desde el Congreso pues uno de los temas que vamos a estar analizando en lo que resta todavía de esta legislatura va a ser precisamente el tipo penal de violencia familiar, para que no se utilice de manera inadecuada esta figura. A veces, porque el delito de violencia familiar todavía puede existir el perdón, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que cuando hay una agresión hacia una mujer, pues no debe, la existencia misma del perdón implica eso. Tenemos algunas otras figuras, por ejemplo, para mí será muy importante la modificación del Código Penal para quitar la figura de que la violación entre cónyuges actualmente es un delito que se persigue de querella y que por lo tanto puede haber el perdón. Entonces, una violación es una violación en cualquiera. Violación. Exactamente. Entonces, el hecho de que exista un vínculo matrimonial y se dé una violación, haya una relación sexual forzada sin el consentimiento de una mujer, pues desde nuestro punto de vista no debe de caber el perdón en estos casos. Así es, Eduardo. Cualquier tipo de relación sexual forzada, sea de el cónyuge, de un amigo, de un familiar o de quien sea,
es una violación. El 80% de las agresiones sexuales provienen del primer círculo de las mujeres o de las niñas. En muchas de las ocasiones del propio círculo familiar, del círculo de cercano. Entonces, ahí es en donde tenemos que hacer mucho énfasis en la persecución y que también con penas ejemplares y con procedimientos muy ágiles y muy eficientes. Así es, Eduardo, pues muy importante tu labor legislativa como congresista de la Ciudad de México. Mucho éxito en tu próxima encomienda. Gracias por estar aquí Desde las Cámaras. Muchas gracias, qué gusto. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros la entrevista con el senador con licencia Cristóbal Arias, quien nos va a platicar sobre sus logros como legislador y sus metas como candidato a la gubernatura de Michoacán. Y hemos estado pugnando mucho porque entre más logremos la presencia de la Guardia Nacional, pues puede haber disuasión de la delincuencia, prevención, más tranquilidad que requiere el Estado. Pueblo de hombres valientes es Churumuco, Michoacán, situado en tierra caliente, ahí muy cerquita de Apatzingán. Que ahí nació Cristóbal Arias Solís, nuestro invitado, luchador de causas sociales y 3 veces en el Senado. Con licencia, esta noche, hoy nos vino a visitar. Escuchemos muy atentos lo que viene a platicar. Gracias por permanecer con nosotros y ya está aquí esta noche en el estudio de Desde las Cámaras el senador Cristóbal Arias. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Adriana, qué gusto saludarte nuevamente y que me dé la oportunidad de poder estar aquí contigo como alguna otra ocasiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Cristóbal. Pues una legislatura polémica y bueno, una legisladora que ha cruzado la adversidad, ya que ante este problema de la pandemia de salud que se ha desembocado en un problema tremendo económico, bueno, pues los legisladores han sacado buenas propuestas, han discutido y aprobado iniciativas importantes y han estado muy participativos en intentar o en lograr salir adelante de esta pandemia. Pues en efecto así es. Este problema que está señalando la pandemia, pues creo que a todos nos cogió desprevenidos, no en México, en el mundo. Yo creo que ningún gobierno, ni la ciencia, ni los científicos, ni la sociedad en su conjunto, ni nosotros como personas en lo individual, estábamos preparados para enfrentar un problema de esta magnitud, con sus consecuencias tremendas en materia de salud y de pérdida de vidas humanas y las consecuencias económicas y sociales. Y aún así, bueno, los órganos legislativos que están expuestos porque trabajan colegiadamente, a diferencia del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, pues es un mayor riesgo, a tal grado, bueno, que se terminó prácticamente por aprobar que hubiese sesiones virtuales, ya no tanto presenciales. Y bueno, pues yo... Ya que hubo varios contagios en el Senado, principalmente. Muchos contagios, muchos enfermos. Yo mismo, pues me enfermé de la pandemia, del coronavirus, y estuve fuera de circulación pues un buen rato y falté a varias sesiones. No tuve, afortunadamente, que ir al hospital, pero sí me sentí muy mal, pero sí murió incluso un colega senador nuestro. Entonces, pues sí es una situación difícil, pero que yo pienso que el Senado pues ha aportado un buen número de decisiones para aprobar legislaciones importantes. Por ejemplo, lo del TEMEC fue algo que nos tocó en su momento antes de la pandemia. Fue importante porque nos permitió pues aprobar un instrumento tan bueno en materia económica comercial, que al Estado donde yo soy le conviene mucho porque nosotros somos exportadores número 1 a nivel, productores y exportadores número 1 a nivel mundial, como tú lo sabes, por ejemplo, del aguacate,
que además se consume Que ahora que muchísimo. acaba de ser el Super Bowl, no sé cuántos miles de toneladas. Pues creo se que venden 130,000 toneladas de aguacates. en un solo día. En un solo día, pero se exporta a lo largo de cada año como 1.300.000 toneladas. Es decir, casi toda la producción, el 90% de la producción del total se va a Estados Unidos. La otra queda para el consumo nacional y un poco para otros mercados asiáticos y europeos que hay que diversificar. Y sigue habiendo mucho interés, a mí me lo han manifestado empresarios foráneos, por invertir en Michoacán e invertir en este producto. Claro, lo que plantean es pues, que haya condiciones de seguridad, que como tú lo sabes, pues lamentablemente el Estado atraviesa también por una crisis de falta de seguridad, como otros estados No de la solo República. Michoacán, sino desafortunadamente la mayoría de los estados de la República. Senador, tú tienes una gran trayectoria política, una gran experiencia. ¿Cuáles han sido tus propuestas, tanto a nivel nacional como para los michoacanos, en este quehacer legislativo en el que has estado? Yo principalmente insistiendo mucho en todo lo que tenga que ver en materia de seguridad y desarrollo económico. A mí me tocó ver y conocer, cuando fui presidente de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Justicia, todas las reformas que promovió el titular del Poder Ejecutivo ante el Senado de la República para reformar la Constitución en distintos ordenamientos en materia de seguridad, sobre todo de prevención de la delincuencia. Yo estuve a favor de la creación de la nueva Fiscalía General de la República como un medio legal para la procuración de justicia en el combate a la corrupción, a la impunidad. Estuve también a favor y voté a favor firme y decididamente de las reformas para que pudiera crearse la Guardia Nacional como la nueva organización policial que deja atrás pues, a la Policía Federal Preventiva, esperando, sé que es muy corto el tiempo, pero esperando de que cumpla cabalmente su función y que sea una policía que dé resultados efectivos en materia de prevención. Yo creo más en la prevención que en la procuración. Si logramos la prevención de la delincuencia, pues se evita la materialización y consumación de muchos hechos. Siempre es mejor prevenir que una política punitiva, ¿no? Porque luego lo prohibitivo y las sanciones y la persecución es más complicado. Totalmente de acuerdo. Y en Michoacán, por lo que tengo conocimiento en la relación interinstitucional con dependencias federales y con el propio gobierno del Estado, es que se van y se están instalando, va de un número como de 12 coordinaciones de seguridad, o se están construyendo las instalaciones por distintas regiones y hemos estado pugnando mucho porque entre más logremos la presencia de la Guardia Nacional, pues puede haber disuasión de la delincuencia, prevención, más tranquilidad que requiere el Estado, porque también lo otro que queremos es pues la atracción de inversión privada para detonar el desarrollo económico de nuestro Estado. La gente quiere trabajo, quiere empleo y que no siga siendo nuestro Estado también el Estado exportador número 1 de migrantes hacia Estados Unidos, que como tú sabes somos... Es de los principales, Zacatecas, Michoacán, entre otros. Entre otros. Senador, tú eres actualmente senador con licencia porque estás esperando, bueno, poder apoyar más a tu Estado, a los michoacanenses, ¿lo dije correctamente? A los michoacanos. A los michoacanos, desde otro ámbito. Ahora en el Senado se discutió, se aprobó esta iniciativa importantísima, hablando de migrantes, en donde los migrantes que llegan a base de mucho esfuerzo, que dejan a sus familias, mucho sacrificio para irse a trabajar a Estados Unidos, regresan a México con dólares, a la hora de cambiarlos, los tienen que cambiar en el mercado negro y les dan mucho menos por el valor de sus dólares. Se aprobó en el Senado esta iniciativa. ¿Qué les dirías hoy a los michoacanos, que son una parte importante de este porcentaje de migrantes del país? Bueno, como acabas de decir, efectivamente, yo desde principio de año solicité licencia como senador de la República para separarme del cargo y dedicarme de tiempo completo al Estado de Michoacán
en espera de los tiempos formales y legales para ser candidato a gobernador, esperando en su momento pues lograr también que el proyecto por Michoacán, que lo tenemos en el corazón, en la mente, en el ánimo de hacer lo más y mejor que se pueda por un estado mejor como Michoacán, sí, también por los migrantes de nuestro estado que le aportan el mayor número, fíjate también, Adriana, el mayor número de remesas de dólares llegan al país, al estado de Michoacán, y alivian en gran medida la economía familiar de cientos de miles de michoacanos. Si se reactiva la economía, tenemos que darles certidumbre, tenemos que darles apoyo, tenemos que cuidar a nuestros migrantes, que lleguen con sus recursos, ya sea que los envían directamente o en temporadas vacacionales, que no se les esquilmen sus Porque también recursos. estamos hablando del turismo. Michoacán también es un estado muy relevante para el turismo, y los turistas que llegan con dólares o las artesanías que les compran en dólares, pues tienen una merma, y eso inhibe el turismo y también les inhibe en su ganancia a los artesanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas y de acuerdo en que los apoyemos y protejamos legalmente para que no disminuya el valor y el poder adquisitivo de los recursos que generan con tanto esfuerzo en Estados Unidos, y que igual para que también pues tengan un buen poder adquisitivo de todos los visitantes que tenemos en el país, y principalmente en nuestro estado, que es un estado turístico y que queremos que se convierta en una potencia turística una vez que logramos crear condiciones de mayor seguridad y certeza. Entonces, desde luego que hay que procurar que se les proteja legalmente para que puedan tener un precio justo por así es, definitivamente. Por ese esfuerzo y a base de tanto sacrificio. Cristóbal, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Mucho éxito en tu nuevo encargo y seguramente te va a ir muy bien. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Te saludo con el afecto y respeto de siempre, a ti y a todos tus seguidores. Gracias, mi querida Adriana. Gracias, Cristóbal.